Hola chicos, bienvenidos al canal de Es Hora de Aprender Derecho. Yo soy Génesis y el día de hoy te voy a enseñar cuáles son los requisitos fundamentales que tiene que contener una demanda para que así el juez no te la mande a completar o a aclarar. Estos requisitos son indispensables ya que así la ley lo establece, que es el COGEP, quien establece en su artículo 142 estos 13 requisitos que debe contener una demanda, cualquiera que sea su materia. Y asimismo en este video te voy a mostrar cómo redactar una demanda, en la cual te voy a mostrar un ejemplo de una demanda por divorcio. Así que no te puedes perder, mírate el video hasta el final y comenzamos. Los requisitos fundamentales que debe contener una demanda son 13, los cuales están establecidos en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, en su libro tercero, Disposiciones comunes a todos los procesos, título primero, Actos de proposición, capítulo 1, en todo lo concerniente a la demanda. El artículo 142 nos dice el contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y contendrá los siguientes requisitos, que son 13 en total, como pueden verlos en pantalla. Bien, estos requisitos son muy importantes y deben ir en todas las demandas, aunque se traten de diferentes materias, porque si no cumples con todos estos requisitos o te falta alguno o no redactaste bien en la demanda alguno de estos puntos, el juez, al momento que aboca conocimiento de la demanda, entonces él la va a revisar y calificar. A lo que él realiza eso, va a revisar que cumplan con todos estos requisitos, y si no cumple con uno, la va a mandar a completar, y en caso de que en el momento de la redacción no lo hiciste correctamente, te la va a mandar a aclarar. Por esa razón, para evitar que el juzgador te envíe a completar la demanda o a aclararla, es necesario que prestes mucha atención a los 13 requisitos de los que vamos a hablar a continuación. El requisito número 1 es la designación del juzgador ante quien se propone la demanda. Aquí se va a tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es la materia sobre la que versa la demanda. ¿De qué se trata? Laboral, civil, entre otras. Y en la provincia en la que se encuentra, en la que vas a interponer la demanda. Por lo que en la designación del juzgador, como estás interponiendo una demanda por primera vez, es una causa nueva, entonces tú no vas a ponerle el nombre del juez ante quien quieres que se presente la demanda, y no vas a tener un número de causa, para nada. Porque la demanda tú la presentas escrito de manera general. Por ejemplo, señor juez de lo civil de la provincia de Pichincha. Tú la presentas así de una manera general porque cuando la presentas en la judicatura, ahí va a un sorteo de todos los jueces de lo civil. Uno de ellos, al que le toque por sorteo, será quien abocará conocimiento de la demanda, el cual la revisará y la calificará, le asignará un número de causa, y ahí sí ya tendrá un juzgador competente. Ahí es cuando va a revisar que cumpla con todos los requisitos, ¿ok? El requisito número 2 es las generales de ley del actor, es decir, de la persona que está interponiendo la demanda. El numeral 2 del artículo 142 nos dice primero que tenemos que establecer los nombres y apellidos completos del actor. Así el actor tenga 2 nombres y un solo apellido, eso se pone. Así tenga un nombre y 2 apellidos, 3 apellidos, o como sea, porque hay casos en los que sí existen personas que cuentan con un solo nombre y 3 apellidos, 2 apellidos, pero lo que vas a poner ahí, los nombres y los apellidos, son los que se encuentran establecidos en la cédula del actor. Si en la cédula está un nombre y un solo apellido,
Eso es lo que se pone. Los siguientes son el número de cédula de identidad o ciudadanía o el pasaporte. Aquí tal vez unos ya sepan que son diferentes tanto la cédula de identidad con la cédula de ciudadanía. La cédula de identidad le corresponde a las personas extranjeras que vienen de otro país, aquellas que se nacionalizan aquí, ya sea por residir en un determinado tiempo o por casarse con un ecuatoriano. Entonces a ellos se les concede la cédula de identidad para conocer su identidad. En cambio, la cédula de ciudadanía es para aquellos ecuatorianos por nacimiento. En cuanto al estado civil, el registro civil aquí en Ecuador reconoce que existen 5 estados civiles, que son soltero, casado, divorciado, viudo y en unión de hecho. Esos son los 5 estados civiles que reconoce el registro civil. Y en cuanto a la edad y a la profesión u ocupación, se establecerá tal y cual se encuentra en la cédula. Por ejemplo, la profesión electricista, contador, o sea, se establecerá lo que está en la cédula. También así la dirección domiciliaria y un correo electrónico. Si tu cliente no cuenta con un correo electrónico, tienes que enviarle a que se cree uno, ya que es obligatorio que el actor cuente con un correo electrónico porque ahí le van a llegar las notificaciones. Y finalmente tenemos que se debe establecer la dirección electrónica o casillero judicial del abogado defensor, que puede ser público o privado, pero al final tienes que ahí establecer claramente en este punto número 2. Y cabe mencionar que aunque el abogado patrocinador cuente con una procuración judicial, es necesario que de igual manera se pongan los generales de ley del actor. El punto número 3 es el número del registro único de contribuyentes, el cual es necesario solo en determinados casos cuando se trata de una demanda contra alguna empresa, como por ejemplo una demanda por liquidación de haberes laborales en los cuales se va a establecer aquí el número del RUC de la empresa contra la que se está proponiendo la demanda. Pero si la demanda es contra una persona natural, no se establecerá ningún RUC. El requisito número 4 son los generales de ley del demandado, pero en este caso no será igual que en el caso del actor, ya que aquí no se establecerán todos los datos que se establecieron en las generales de ley del actor. Por su parte, en este numeral 4 nos dice que tenemos que establecer obligatoriamente son los nombres completos del demandado y el lugar en el que vive el demandado, porque es ahí donde se le va a citar al demandado. Y también señalarás su dirección de correo electrónico solo si la conoces. Eso no es obligatorio. El punto número 5 nos dice que tenemos que narrar los hechos, que tienen que ser detallados y pormenorizados para que sirvan de fundamento a las pretensiones, los cuales deberán ir clasificados y numerados. Aquí se trata de una narración breve acerca de los hechos fácticos que han ocurrido con los que tú demuestras el porqué de tu demanda. Ejemplo, si estás pidiendo el divorcio por alguna causal del Código Civil, artículo 110, entonces si te fundamentas el divorcio en alguna de esas causales, como por ejemplo la número 9, que es por ejemplo, el abandono injustificado del hogar por más de 6 meses ininterrumpidos. En este caso, si yo estoy alegando el divorcio por esta causal, tendré que detallar los hechos fácticos que dieron origen a que se incurriera en esta causal, que es el abandono de uno de los cónyuges del hogar, que ha abandonado el hogar. Entonces ahí lo que redactaré primero será
que debo establecer la fecha en que se dio el matrimonio, el número de acta, en donde se encuentra y todo eso. De ahí se explicará cómo se fueron dando los hechos, en qué fecha fue que se fue del hogar, abandonó el hogar. Y tengo que establecer claramente, detallar que no ha tenido ningún acercamiento, ningún contacto de ninguna manera, ni vía telefónica, ni presencialmente, etcétera, etcétera. Entonces, ya con eso se tendría una redacción de los hechos que se dieron, los cuales fundamentan pues la pretensión, que sería de solicitar la disolución del vínculo matrimonial por el abandono injustificado de uno de los cónyuges. Es así que en este punto no se debe establecer ningún artículo del Código Civil ni nada de artículos, solo una narración de los hechos que han sucedido en cuanto a lo que yo estoy alegando. El punto número 6 que tenemos que tomar en cuenta son los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y precisión. En este punto sí voy a detallar cada uno de los artículos en los que se fundamenta mi demanda. En este caso, por ejemplo, el divorcio por la causal número 9 de abandono injustificado del hogar, entonces yo establecería el artículo 110, numeral 9 del Código Civil, el cual es el abandono injustificado del hogar por más de 6 meses ininterrumpidos. Es así que en este punto solo se pondrían los artículos correspondientes a cada caso. El punto número 7 es el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Es así que también nos dice que se deben acompañar de la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales los testigos van a declarar, y la especificación de los objetos sobre los que versan las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Lo que nos trata de decir es que nosotros vamos en este punto número 7 a detallar cada una de las pruebas que vamos a presentar, pero ya en juicio. Aquí en este punto solo las vamos a anunciar. Es así que tenemos que recordar que los tipos de pruebas son 4: la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial y finalmente la inspección judicial. Si yo pongo en mi demanda que se recepten los testimonios de tales personas que son vecinos y que pueden dar fe de lo que estoy diciendo, que lo que digo es cierto, entonces esa sería una prueba testimonial y yo la tendré que establecer así, tal cual he dicho, que se recepten los testimonios. En cuanto a mis pruebas testimoniales, se recepten los testimonios de las personas siguientes. Ahí pondría los testigos que tengo. Pondría el nombre del testigo, su número de cédula, su dirección y sobre qué va a declarar. Y así sucesivamente. En cuanto a la prueba documental, pues ya hace referencia a todos los documentos que voy a presentar en juicio, como sería, por ejemplo, la copia certificada del acta de matrimonio, las pruebas periciales y la inspección judicial. Asimismo, si yo solicito una inspección judicial, ahí tengo que añadir que el motivo de una inspección judicial, que es lo que yo busco con la inspección judicial y con la pericia que solicite. Toda prueba que yo solicite tendré que anunciarla y poner el motivo de esto. Y sucede el caso que hay veces en las que yo quiero una prueba, pero en la entidad en donde yo tengo que conseguirla no me la quiere proporcionar. Y he tenido una negativa. Entonces en el siguiente punto se establece qué es lo que se va a realizar en este caso. Es así que el punto número 8 nos dice que la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentado, si es del caso. Es decir, que si
tú necesitas una prueba, como por ejemplo los estados de cuenta del demandado, necesitas esa información, pero sucede que el banco no te quiere proporcionar esta información porque no eres el titular de la cuenta, por políticas internas o lo que sea. En fin, si ese es el caso y ya has solicitado la prueba que necesitas en alguna entidad pública o privada, entonces si ellos no te quieren proporcionar y tú de manera ya sea electrónica o personal has ido allá a la institución, tendrás que tener un justificativo, por así decirlo, o también conocida como una negativa. Una negativa consiste en que tú, por ejemplo, por vía correo electrónico has solicitado que se te dé tal estado de cuenta de tal persona por tal motivo, y entonces te responden diciéndote que no te pueden proporcionar esa información porque solo se la pueden dar al titular, etcétera, etcétera. Entonces esa es una negativa porque te están diciendo que no te la van a dar, y esa será una negativa en la que te dicen, ya sea por cualquier medio, que no te pueden proporcionar esta prueba. Entonces ahí es cuando se utiliza este punto número 8. Por eso aquí nos dice que solo si es necesario, si es el caso. Entonces, si no te quisieron dar esa prueba, en este punto número 8 tú vas a establecer la importancia de esta prueba documental, en este caso que sería del ejemplo que ponía. Entonces establecerás que no te quiso proporcionar tal entidad y por tal motivo solicitas el acceso judicial a la prueba. En este caso, el juez va a remitir una petición a esa entidad para que te brinden esa prueba. Pero para ello el juez tiene que ver que tú presentes esa negativa para que el juez revise y se dé cuenta que no te quieren proporcionar la prueba. Y entonces de esa manera sí te van a dar la prueba que necesitas, porque ya va a ser pedida por el juez. El punto número 9 de la demanda es la pretensión clara y precisa que se exige. En este punto, aquí lo que debes establecer claramente y sin irte con rodeos ni nada, porque simplemente tienes que establecer lo que quieres con la demanda. En este caso, por ejemplo, del divorcio por la causal número 9, entonces digamos que en este ejemplo la pareja no ha tenido bienes ni tampoco ha tenido hijos. Entonces lo único que yo voy a pedir, la petición, o sea, la pretensión que yo busco sería la disolución del vínculo matrimonial. Nada más. Así de claro. No puedes ponerle que tal cosa, detallar hechos ni nada. Por eso en cada punto se establece cada cosa. En este punto simplemente vas a poner lo que tú pretendes con tu demanda. Esa es la pretensión. Número 10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. La cuantía solo se la establecerá en determinados casos. Cuando exista por ejemplo, en una demanda por los haberes laborales, ahí sí se aplicará una cuantía porque el abogado tendrá que calcular más o menos cuánto es lo que debe recibir por la liquidación del trabajador. Ahí sí establecerá una cuantía, pero en casos como por ejemplo del divorcio por la causal número 9, entonces, y como no hay bienes, no hay nada, entonces no va a haber ninguna cuantía. En este punto la omitiríamos. Por eso es solo para determinados casos. El punto número 11 es la especificación del procedimiento en el que debe sustanciarse la causa. Tenemos que recordar que dentro del Código Orgánico General de Procesos existen varios procedimientos, como lo son el ordinario, el sumario, el voluntario, el ejecutivo. Entonces, de estos procedimientos, en cada uno se establece en qué casos se va por el procedimiento ordinario, sumario y así, etcétera, etcétera. Entonces, como en el ejemplo del que estábamos hablando del divorcio por la causal número 9, en este caso estableceríamos
que el procedimiento a seguir en la presente demanda es el sumario. Ya, eso dependerá de cuál sea el caso. Por ejemplo, en la prescripción adquisitiva de dominio es el procedimiento ordinario y así sucesivamente. Todo depende del caso de que se trate. El punto número 12. En este se debe establecer las firmas del actor y su defensor, ya sea público o privado. Si el actor no sabe o no puede firmar, insertará su huella digital. Para ello tendrá que comparecer ante el funcionario judicial, quien le sentará la razón. ¿Ya? Y también nos recuerda este numeral 12, es que en caso de que el abogado cuente con procuración judicial, pues firmará la demanda. Al contar un abogado con una procuración judicial por parte de su cliente, le está dando el poder para que realice todos los actos procesales de una manera legal, en los cuales el abogado se podrá presentar a audiencias sin necesidad de la presencia de su cliente, podrá presentar los escritos sin firma de su cliente y así sucesivamente. Entonces, esta procuración judicial por lo general la dan las personas que o no tienen tiempo porque son muy ocupadas o porque simplemente no quieren estar inmersas mucho en el proceso. Bueno, el punto número 13 nos dice los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso. En este punto simplemente irán los que correspondan a cada materia, como por ejemplo documentos, la anexación de documentos y cosas que requiere en determinados casos. Pero de ahí los 12 puntos de los que hemos hablado, esos sí son indispensables. Ya este último solo se aplicarán para determinados casos que se encuentran establecidos dentro del COGEP. No se olviden de suscribirse, darle like a este video y dejarme en los comentarios cualquier duda que tengan. Nos vemos.